hasta ahorita, algún detalle que tengan duda sobre estos elementos. Les repito, por la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Siempre, ¿eh? Tanto en X como en Y. Por eso, ahorita vamos a empezar, empezando con la fuerza en Y. ¿Cuáles son las fuerzas que ven en Y nada más, chicos? Ojo, esta que está aquí, pues no es una fuerza en Y, ¿verdad? Esto es una fuerza en X. La fuerza R y la fuerza P están en Y. ¿Sí se fijan o no? ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguna duda? No. Ok. Observen entonces, ¿cuál de estas dos es positiva y cuál de la otra y cuál es negativa? La R es positiva y la P es negativa. Entonces así se construye la ecuación. Así de simple, fíjense. La R positiva menos la P que es negativa. Y observen que entonces estas son todas las fuerzas que existen. Esto que está aquí, no sé si saben qué significa. No. Ah, bueno, pregúntenme, no hay rollo. ¿Qué Cuando yo significa, digo profe? fuerza es igual a masa por aceleración, significa fuerza neta. La fuerza neta significa la suma de todas las fuerzas o significa la integración de si hay 10 fuerzas, si hay 5 fuerzas, si hay 2 fuerzas, las que sean, o una. Entonces, esto que está aquí es el signo de sumatoria. Todo lo que significa es simplemente que la suma de todas las fuerzas que están en Y. ¿Estoy siendo claro, chavos? Sí, sí. Sí. Sale, ojo con ello. Ahora, la reacción positiva menos el peso, que es negativo, esto será igual entonces a la masa por la aceleración en Y. Ojo como simplemente es fuerza, estoy hablando de esto, fuerzas, fuerzas, masa, masa, aceleración, y esa aceleración pero en Y, porque estamos hablando de las fuerzas en Y. ¿Estoy siendo claro hasta ahorita de esta ecuación cómo se construye? Sí. Bueno, ojo con ello. Si ustedes observan entonces, vamos a entender cómo funciona este ejercicio. Fíjense, este bloque se está moviendo de forma vertical, o sea, está haciendo esto para arriba y para abajo. No. No, el bloque solamente se está moviendo de forma horizontal, ¿cierto? Sí. Ok. Chequen entonces, si no hay movimiento hacia acá y hacia arriba y hacia abajo, ¿qué significa? La aceleración, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la aceleración? Chicos, ¿sí están viendo mi pantalla? Sí, sí. ¿Ok? ¿Cuánto vale esta aceleración? En Y. Sentido común. Volteen y vean el lápiz que está a un lado ahí de su escritorio, de su mesita, de una sillita que Ok, tienen. entendí. Ahí. ¿Cuánto vale su aceleración en este momento? Es 0. Cero. Exactamente. Ya. Porque este objeto no se está moviendo así. Si no se mueve, pues esto es cero. Significa que la reacción menos el peso será igual a cero. Porque cualquier valor, aunque la masa exista, si la aceleración es cero, masa por cero, pues es cero. ¿Se fijan? Yeah. Y por álgebra, pues bien simple, menos el peso pasa del otro lado como positivo, menos pasa positivo. La reacción será igual al peso. ¿Se acuerdan de la tercera ley de Newton? ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? Rapidito, el que sea.
¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? Era la de Chicos. toda acción y reacción. Exacto. Toda acción es el peso, corresponde a una reacción en sentido contrario de la misma magnitud. Ahí la tienen. La reacción es igual que el peso, porque no hay ninguna otra fuerza aquí. Si hubiese otra fuerza, entonces esto se involucraba en esta ecuación. ¿Se fijan cómo quedó más clara esta parte? Entonces, por lo pronto ya sabemos que la reacción vale igual que el peso. Pues qué fácil, porque sabemos también que el peso es igual a ¿quién? Díganme la ecuación del peso. ¿No? ¿Mandé? Es masa Ya lo por, vimos la semana pasada. es masa por gravedad. Masa por No. vientos. Peso es masa por gravedad. Pues por consecuencia, entonces, si el peso es masa por la gravedad, ¿cuánto tenemos de masa? 4 kilos. ¿4 qué? kilogramos. Vientos. Son 2. 4 kilogramos por ¿cuánto vale la gravedad? 9.8 Bien, ¿qué son? ¿Pollos o pericos? metros por segundo al cuadrado. Vientos. Metros por segundo al cuadrado. Por consecuencia, 4 por 9.8 metros por segundo al cuadrado, nos queda 39.2 newtons. perfecto, 39.2 newtons. Este es mi peso. Por consecuencia, la reacción, ¿cuánto vale? 39.2 newton. Ya sé entonces que en este bloque la reacción fueron 39.2 newtons hacia arriba. ¿Dudas ahí? Observen cómo se parte siempre por la ecuación de fuerza es igual a masa por aceleración. Siempre. ¿Hasta ahí soy claro, chavos? Sí. Sí. Bien, entonces vamos a la segunda parte. Este es el inciso A. Vamos al inciso B. El inciso B, nuevamente, fíjense lo que nos dice. Conseguir o encontrar la fuerza en X tal cual para que se genere una velocidad de 6 metros por segundo en 2 segundos a partir del punto de reposo. Órale, se oye muy apantallador, pero chequen. Nuevamente, fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y en ese fuerza es igual a la masa por la aceleración, pues entonces sabemos que la suma de fuerzas en X es igual a la masa por ¿quién? ¿Cuál era la pregunta? Hola, hola. Repito. Fíjense, iniciamos como fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Sí. Y de ahí, entonces paso a lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por ¿quién? ¿Por la aceleración? Claro, por la aceleración. ¿En X o en Y? X. ¿Y en Y? Fíjate, regresamos acá arriba. Cuando decíamos que la suma de fuerzas en Y era simplemente la masa por la aceleración en Y. Es en X. En X, ¿no? Entonces, en la segunda parte, la suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Ahora vamos a ver en nuestra figura simplemente el movimiento de esta manera. No así, no vertical, sino horizontal. ¿Sale? Regresamos a esta parte. Entonces, si se fijan, suma de fuerzas en X. ¿Cuántas fuerzas hay en X, chavos?
Vean la figura. ¿Cuántas ¿Una? fuerzas hay en X? ¿Cuántas? Una. Una. Claro, una solamente. Entonces llamémosle aquí fuerza en X. Y esto será igual a la masa por la aceleración en X. Aquí la pregunta es la siguiente. ¿Este objeto tiene aceleración? Pues se supone que sí, ¿no? Bueno, se supone que está ¿Por en qué esa se supone? de tener. Ajá, ajá, adelante, a ver, adelante. No, ya no. Sí, Carla, sí puedes. Vas muy bien. Es que, bueno, se suponía que estaba en un estado de reposo en Y, ¿no? Ujú. Pero para X se supone que sí tiene movimiento hacia un lado. Así es, porque Cambia. acuérdense que dice que parte del punto del reposo y llega a una velocidad de 6 metros por segundo. Entonces, al cambiar, tiene aceleración. Significa que esta aceleración no puede ser cero, pero lo que tenemos que es encontrar esa aceleración primero. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, qué lástima que no estudiaron bien, pero les recuerdo, en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, díganme la ecuación de la aceleración. ¿Por qué les pregunto de este? Bien simple. Si este objeto, en lo que les digo que no estudiaron bien, por eso algunos se han de haber quedado así como que, ¿de qué estamos hablando? Fíjense bien, en este objeto, si está en cero o está en reposo, vamos, y se le está aplicando una fuerza y cambia su velocidad a 6 metros por segundo en 2 segundos, significa que cambiar de velocidad significa que existe aceleración. Un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, precisamente su característica es esa, cambiar aceleración o tener una aceleración, ya sea positiva o negativa. Simplemente tener una aceleración ya es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. La ecuación de la aceleración es igual a ¿quién? Aceleración es ¿No se igual a acuerdan? velocidad sobre tiempo. No, Velocidad final menos velocidad, inicial entre tiempo. exacto, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Esa es correcta, esa es correcta. Por consecuencia hay que sacar la aceleración en X. ¿Cuál es la velocidad final en este momento? 6 metros por segundo. Muy bien, 6 metros por segundo menos ¿cuánto vale la velocidad inicial? Cero, Cero. ¿Por qué cero? porque es neutra, no está moviendo. Fíjense, en el texto dice bien claro, a partir del punto de reposo. ¿Cierto? Sí. Y si partimos del punto de reposo, eso significa cero. ¿Cuánto tiempo transcurrió para que llegáramos a esa aceleración? 2 segundos. 2 segundos. Por consecuencia, la aceleración, 6 metros por segundo entre 2 segundos, ¿cuánto nos queda? Pues obviamente 3, ¿se fijan? Y en unidades, metros sobre segundo, nos queda metros sobre segundo cuadrado. Esta es mi aceleración en X. ¿Dudas ahí? No. ¿Ninguna duda? Bueno, pues entonces si ya tenemos la aceleración, vayamos entonces aplicando la ecuación. Fuerza en X es igual a ¿cuánto vale la masa? 2 kilos. No, 4. 4. 4 kilogramos, que es la masa, multiplicada por la aceleración que encontramos. ¿Cuánto es la aceleración? 3 metros sobre segundo al cuadrado. 3 metros por segundo. Excelente. Cuadrado sobre segundo cuadrado. Y entonces, la fuerza en X, ¿cuánto nos queda? 4 por 3,
12. ¿Y qué unidades son? Newton. 12 newtons. Esta es la fuerza necesaria para que a partir del punto de reposo un bloque de 4 kilogramos llegue a una velocidad de 6 metros por segundo en 2 segundos. ¿Dudas, chavos? No, profe. No, profe. Bien, entonces. Vamos a otro siguiente problema. Con esto van a empezar a tener, revisen los ejercicios anteriores que estuvimos haciendo. De hecho, fueron como unos 6 o 7 ejercicios desde que estuvimos viendo esto y las leyes de Newton, para que este ejercicio, ya que estuvimos haciendo hoy, ya está un poquito más de pensar, ¿sale? Vamos a ver otro ejercicio, a ver si alcanzamos a ver 2 más, cuando menos, y ya tengan listo ustedes las posibilidades de empezar a tratar de hacer su autoevaluación, ¿sale? Vamos al siguiente. Sí, sí. En una polea, se suspende imagínense, esto es una viga, ¿no? Y aquí hay una polea sosteniendo un objeto. Obviamente, esto es una para arriba y para abajo anda. El peso son 500 newtons. Ahí tenemos entonces, va. En una polea se suspende un cuerpo Bueno, ¿sí me escuchan, chicos? Sí, sí, sí. Ah, perfecto, adelante. En una polea se suspende un cuerpo cuyo peso es de 500 newtons. Como se ve en la figura. Ahí para que dibujen la figurilla. Calcular la magnitud de la tensión en el cable, la magnitud de la tensión en el cable cuando desciende a una velocidad, cuando desciende con una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Este es el inciso A. Inciso B es lo mismo, pero cuando asciende. Lo mismo, pero más barato. Fíjense bien del problema. El problema es ese bloque está con una polea, lo jalan de un lado a otro, ya sea con un motor, y entonces el bloque desciende o asciende, se sube o baja. Y en el inciso A nos piden calcular la tensión del cable. La tensión del cable simplemente cuando desciende con una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado, y la tensión del cable en el inciso B cuando asciende, o sea, cuando va para arriba, a 2 metros por segundo cuadrado. ¿Dudas hasta ahí del problema? No. No, Órale, les voy a preguntar algo. ¿Cuál tensión será mayor?
¿Cuando desciende o cuando asciende? ¿Cuando baja Cuando asciende. o cuando sube? Cuando asciende. Cuando asciende. Cuando sube. Claro, Cuando sube. cuando sube. Porque si la tensión fuera menor, pues más bien disminuye, va para abajo, ¿no? O sea, simplemente la tensión debe de ser mayor, es más, al mismo peso. Si la tensión es igual al peso, o sea, a 500 newtons, significa que el bloque sube o baja. O le pasa otra cosa. Pues si ¿Sube? estás- Repito, si la tensión es igual a 500 newtons, el bloque sube, baja o alguna otra cosa. Donde mismo, ¿no? Se queda donde mismo, muy bien. Solamente que sea mayor a 500 la tensión, significaría entonces que sube. Y si es Si la menor, tensión baja. es menor a 500, pues va bajando. ¿Sí soy claro? Sí. Sí, sí. ¿Se fijan cómo es sentido común? Sale. Pues entonces vamos a ver este problema. Nuevamente, ¿cuál es la fórmula con la que arrancamos siempre? Lo de la fuerza. Bien, fuerza es igual a la masa por la aceleración. Nuevamente, sabemos entonces que la suma de fuerzas en Y, ojo, es igual a la masa por la aceleración en Y. Aquí viene la pregunta, vean, ¿este bloque en Y se mueve o hay aceleración? No. Solo cuando sube, ¿no? No. Ah, claro, entonces sí hay. Si sube, sí hay. Si baja, pues también hay, porque precisamente el inciso A nos están pidiendo esas cosas, ¿no? Y inciso B también. ¿Se fijan? Pues entonces Sí, ahí profe. esta aceleración en Y sí existe. Y vamos a ver entonces cuáles son las fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas que existen en este bloque? En Y. Para de una vez irles desarrollando. ¿Cuáles serán? Suma de fuerzas en Y es igual. ¿Cuáles son? 500 newtons. ¿Más fuerte? Los 500 newtons. Correcto. Exactamente, son peso. Entonces, menos el peso, porque va para abajo, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál otra fuerza existe? La de gravedad. Ah, no. Bueno, la fuerza de la gravedad está aplicada en el peso. Te recuerdo que peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces ya está aplicada esta gravedad en este peso. Pero entonces, ¿qué otra fuerza existe? Observen, el peso va para abajo. Pues la ¿Qué es va lo que hacia- hace? Exacto. ¿Y cuál es esa que va hacia arriba? La fuerza en X. No. A ver, ¿este bloque se está moviendo en X o se está moviendo nada más en Y? En Y. Se mueve Y. en Y. En Y. Entonces no existen fuerzas en Y, en X. Pero la fuerza que es hacia abajo, pues es el peso. ¿Y cuál es la otra fuerza que está aquí? Fuerza, profe. Pero ¿cuál es fuerza? ¿Cuál es, Rodrigo? Del que está cargando el DC, ¿no? Ah, Exacto. ¿Cómo se llama? Tiempo. Ay, Repítanme el problema. Repítanme el problema. Léamelo. ¿Es la tensión? Exacto. wow. Ahí la tienen entonces, checan. La suma de fuerzas es la que va hacia abajo, que es el peso, más la tensión. La tensión, ¿por qué más? Pues porque va para arriba, ¿no? Peso va para abajo, tensión va para arriba. ¿Dudas ahí? no. No, No, pero- Excelente. Y esto es igual a la masa por la aceleración en Y. ¿Ya se dieron cuenta? Bueno, vamos viendo. Ojo con el detalle que aquí es lo importante. Observen por favor, Sote. ¿Conocemos la masa de este bloque? No. No la conocemos.
¿cómo la conocemos? ¿Cómo la sacamos? ¿De qué, profe? ¿De la viga? De este bloque, ¿cómo conocemos la masa o cómo la sacamos? Porque vean, vamos a ir tratando de ir sacando elementos. Aquí tenemos el peso, ya lo conocemos. La tensión es la que queremos conocer. La masa no la conocemos, pero tenemos una ecuación para sacarla. Y la aceleración sí la conocemos porque en el inciso A es 2 metros sobre segundo cuadrado hacia abajo. E inciso B, 2 metros cuadrados sobre segundo hacia arriba. Cuando asciende o cuando desciende. Pero entonces aquí lo que nos faltaría es conocer la masa. ¿Cómo conocemos la masa? Ahí tiene la ecuación, chéquenle, búsquenle. Dividiendo los kilogramos. ¿Otra vez, por favor? Dividiendo ¿Dividiendo qué? Los kilogramos de esa Son cosa. los newtons. Pero fíjate, ¿dónde está esos kilogramos? Pues es que para sacar eso, bueno, cuando sacábamos resultados en newtons, era peso es igual a masa por gravedad. No podemos ahora cambiar, o sea, dividiendo. Claro, bien. Fíjate, peso es igual a la masa por la gravedad, ¿cierto? Con álgebra, Sí. masa y gravedad, ¿qué están haciendo? Están multiplicando, entonces van a pasar Multiplicando, pasan dividiendo. ¿Cómo pasa la gravedad del otro lado? Dividiendo. dividiendo. Entonces, por consecuencia, la masa es igual a quién? 500 newtons. Espérame, de una vez la ecuación primero. A la gravedad. ¿Arriba qué queda? No, a ver, fíjate. A ver, ¿cómo? Masa y gravedad Peso. están multiplicando. Peso. Como está multiplicando, pasa, dividiendo. Entonces, peso, ¿qué más? Gravedad. Sobre gravedad. Sobre gravedad. Bien. Ya tenemos entonces la ecuación de masa es igual a peso sobre gravedad. Vamos a aplicarla acá. Tenemos entonces menos el peso más la tensión es igual al peso sobre la gravedad por la aceleración en Y. ¿Dudas ahí? ¿Dudas? No. ¿Seguro? ¿Nadie tiene dudas de No. dónde salió entonces esto? ¿Lo único que estoy haciendo? Pero es que ya no veo de ahí, profe, como que no sé qué punto, pues es que no veo. Ah, sí, ya no lo vi. Aquí está, menos el peso, más la tensión, es sobre gravedad por la aceleración en Y. ¿Ya se ve bien, Giovanni? Sí, ahora sí ya se ve. Órale. Vientos. Entonces, ahora continuemos. Vamos viendo qué valores tenemos, sobre todo para el inciso A. En el inciso A tenemos lo siguiente, menos el peso. ¿Cuánto vale el peso, chicos? 500 newtons. Uh-huh. Más la tensión, no la conocemos, es la que queremos conocer. Y esto es igual al peso, que obviamente es menos 500 newtons, entre menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Lo estoy añadiendo de una vez los menos, pues se van a eliminar, de todos modos. Multiplicada por la aceleración. En el inciso A, ¿cuánto vale la aceleración, chavos? 2 metros sobre segundo al cuadrado. Digo, 2. Eso es lo que vale. Ajá, 2 metros sobre segundo cuadrado. Pero fíjense, puse el peso, es negativo, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué es negativo? No. Porque va hacia Porque abajo. ahí tenía un... Exacto. Va hacia abajo.
Vean, el peso pues va hacia abajo, ¿no? Hasta en las ecuaciones los hemos estado colocando, miren, menos el peso, ¿cierto? Obviamente al pasar esto, pues aquí es menos el peso, menos la gravedad, ¿cierto o no? Ya. ¿Soy claro Sí, hasta pero- ahí? Sí. Se salió. Nos abandonó. Ángel, Ángel, Ahí ya regresó. Ya regresé acá otra vez. No les digo esta cosa. Bueno, la gravedad es negativa, también va hacia abajo, ¿no? Sí. ¿Sí la ven? Por eso es negativa, menos 9.8. Aquí viene el detalle. Les pregunté cuánto vale la aceleración en el inciso A. El inciso A, léanmelo por favor. Dice calcular la magnitud de la tensión en el cable cuando desciende. Cuando desciende con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale la aceleración? 2 metros por segundo cuadrado. 2 metros. Por segundo al cuadrado. ¿Qué es esto? Menos 2. Exacto. Qué risa. Por eso dije desciende, va hacia abajo. ¿Se fijan? Ay, qué. ¿Sí quedó claro esto, Carla? Sí, profe. ¿Y por qué la Sí, risa, profe. qué? Bueno, ok. Celoso, profe. No, está bien. Así se aprende. Es negativo porque desciende. Tengan cuidado. Fíjense cómo precisamente por eso son lo que estaba yo comentándoles. Los vectores aquí son muy claramente observables. Necesitamos ver si va hacia arriba, va hacia abajo, va a la derecha, va a la izquierda, y ahí están los signos. Luego nos dan claridad. Pues entonces vamos haciendo operaciones. Menos entre menos es más, pero esto ya es negativo, todo este elemento. Entonces, ¿cuánto nos 500 entre 9.8, por favor? $51.02. Por 2, que es negativo. $102.04. Entonces nos queda menos 102.04. Ojo con las unidades nada más. Metros sobre segundo cuadrado se eliminan con este. ¿Qué unidad nos quedó? ¿Lo ven? Newton. Muy bien. Del otro lado de la ecuación tenemos lo mismo, menos 500, todavía no hemos cambiado nada, más la tensión. Ya tenemos una ecuación muy simple de resolver, ¿no? Este menos 500, ¿cómo pasa del otro lado? Positivo. Claro, entonces tendríamos que despejar la tensión es igual a 500 newtons menos 102.04 newtons. ¿Cuánto nos queda de la tensión? No, 397.96. Esta es la tensión cuando desciende con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. ¿Se fijan lo que les decía? La tensión es menor que el peso. Por eso desciende. Vamos del lado contrario. Cuando asciende, inciso B, nuevamente, veamos la ecuación que tenemos como base. Esta ecuación que salió aquí nos sigue funcionando, ¿eh? Menos el peso, más la tensión, es igual al peso sobre la gravedad, obviamente ambos negativos, multiplicando la aceleración en Y. ¿Sí o no? ¿Es lo mismo?
chicos. Bueno. Sí, profe, a ver, otra vez, porque no entendí. Ok, va de nuevo. Fíjense, en el inciso A es cuando desciende. En el inciso B es cuando asciende. La única diferencia es esa. Repito, el peso sigue siendo 500 newtons menos el peso, porque va para abajo, más la tensión, porque va para arriba, es igual a menos el peso sobre menos la gravedad, que no es otra cosa más que la masa, no ha cambiado, por la aceleración en Y. ¿Esta ecuación ha cambiado en algo? Pues yo creo que sí va a cambiar porque ahora va para arriba, ¿no? Es por la... Exacto. Tenemos que cambiar la gravedad, ¿no? Muy bien, Rodrigo. Lo único que tenemos que hacer es cambiar la gravedad. Chequen, entonces la ecuación quedaría de la siguiente manera. Menos 500 newtons más la tensión es igual a menos 500 también otra vez, que es el peso, entre menos 9.8, que es la gravedad, y que multiplica cuánto vale la aceleración en el inciso B. 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Positivo o Menos 2 negativo? Positivo, ¿no? Porque sube. Exacto. Bien. No te dejaste caer ahora. Muy bien. Positivo porque va hacia arriba. Como en el inciso A era negativo porque va hacia abajo, pero ahora es positivo. Los mismos valores. Si se fijan, pues entonces obtenemos valores iguales. Nada más, este que era negativo por este valor, Positivo. ahora es positivo. Muy bien. Entonces ya tenemos el valor de 102.04 newtons. Del otro lado, la misma ecuación, menos 500 newtons más la tensión, y despejamos nada más la tensión. Pasa positivo, 500 newtons, más 102.04 newtons. ¿Cuánto nos da el valor de la tensión cuando asciende? 500 más 100. Newtons, ¿no? Así es. 602.04 newtons cuando sube. Es una tensión mayor al peso. Por eso va para arriba. ¿Dudas de esos problemas? No. Ojalá sí lo siento fácil en el ejercicio. Ojalá que, perdón. Así lo sienta de fácil al momento de realizar el cuestionario. Así están de fáciles. En ese Pero momento se va lo está. fácil. Bueno. ¿Les pongo un problemita más o ya se tienen que ir? Yo de que como guste. No, pues más bien ustedes. otro. Pues yo no sé los demás, pero pues yo no tengo ahorita nada que hacer. No sé los demás. Pues, por mí no hay problema, yo creo que sí estaría. Sale. Veamos un último problema entonces. Ahí les va. Bien simple, sí. También otra vez va a ser una polea, pero ahora va a ser diferente. Fíjense bien, ¿eh? Vamos a tener ahí, en esta figura, una polea también con otro bloque. Y va a tener una tensión de 1400 newtons. El bloque pesa 980. Perfecto, fíjense, en este problema, con esa polea y que está con una tensión de 1400 newtons, se eleva un bloque de 980 newtons. Aquí la pregunta es, ¿cuánto vale la aceleración? ¿Cuánto vale la aceleración? Obviamente, con la que sube el bloque. Faltó el polín, profe. ¿Mandé? Ahí le faltó el polín. Ándale, sí es cierto, tienes razón. Tienes razón.
¿Sale? Ok, primero, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente, ¿Partir con la ecuación de la fuerza? O... excelente. Entonces significa que tenemos que fuerza igual a masa por aceleración. Como tenemos fuerza igual a masa por aceleración, pues entonces vamos viendo la suma de fuerzas. Aquí ya la primera pregunta. ¿Hacemos la suma de fuerzas en X o en Y? ¿En lleno? En Y. Claro, en X no hay nada. Si nada más tiene el jalón hacia arriba o hacia abajo, entonces en Y. Y será masa por aceleración en Y. De entrada ya sabemos que existe aceleración porque nos está preguntando cuánto vale. Entonces masa por aceleración en Y. También sabemos que la masa la podemos convertir, ¿no? Lo único que tenemos, Sí. ¿esto qué es? Esto es el peso, ¿sí o no? Sí, sí. Ah, entonces, las fuerzas en Y, ¿cuáles y cuáles son? Díganmelas, 980 newtons pero díganmelas con sus siglas primero. en peso y El peso, tensión. 980. Ajá, peso es positivo o negativo. Positivo. Negativo. ¿Para dónde va el peso? Negativo, Claro. para abajo. Menos el peso. Vamos construyendo. Si se fijan, lo que estoy haciendo ya es construir la ecuación. Menos el peso. ¿Tenemos otra fuerza más? Más la La tensión. tensión. Bien. Más la tensión. ¿Tenemos otra fuerza más? No. La aceleración, pero no se No. conoce. Pero esa no es fuerza. La aceleración no es fuerza, ¿eh? Ah, sí, Pues, sí. la Bueno. gravedad. La gravedad, pero la gravedad está aplicada aquí en el En peso, peso. ¿se acuerdan? No hay ninguna otra fuerza más. Eso es todo. Entonces ya no. ¿Ya no? Y este es igual a la masa por la aceleración en Y. ¿Sabemos que la masa cuánto vale? O bueno, ¿cómo podemos conocer la masa? Dividiendo el peso por la gravedad. No. División. Peso sobre la gravedad. Bien, negativos obviamente, ambos que van hacia abajo, por la aceleración en Y, que es la que estamos buscando. ¿Se fijaron cómo esta ecuación salió muy, muy parecida a las otras? A la anterior. No a las otras, las anteriores, sí, pero esta es muy parecida a la anterior. ¿Sale? Vamos viendo qué valores tenemos. Menos el peso. ¿Cómo lo vamos? Vamos a ver, saquen, vayan haciendo la ecuación, díganmela. Menos, ¿cuánto vale el peso? 980 newtons. 980 980 newtons. newtons. Ok. Menos 980 newtons. Luego, Entre menos 9.8 metros por segundo. no, mira, Más, Más más tensión. 1400. ¿cuánto vale la newtons. tensión? 1400. Eso, por eso es bien importante arrancar primero con la ecuación. Si no arrancamos con la ecuación, nos vamos a perder. ¿Es igual? Menos 980 newtons Muy bien. Entre sobre 9.8. entre gravedad. Ajá. menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado Ajá. por... La aceleración, pero esto no lo conocemos. Exacto, es lo que vamos a conocer. Ahora ya vamos haciendo operaciones, miren. ¿Cuánto nos queda de aquí a aquí? $420. Bien. Esto es igual, ojo, 980 newtons entre 9.8, obviamente los negativos se eliminan o se cancelan. ¿Cuánto nos quedan? 980 entre 9.8. 100.
¿100 qué? Newtons. No. No, Metros sobre segundo porque al fíjate, cuadrado. newtons están arriba. No, newtons están arriba y metros sobre segundo cuadrado abajo. ¿Qué nos queda? Eso lo voy a hacer por separado. Los newtons y abajo, metros sobre segundo cuadrado. Los newtons, les recuerdo que es kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Entre metro sobre segundo cuadrado. ¿Qué se cancelaron? Metros sobre Metros sobre Los segundo newtons. cuadrado. Los newtons son kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Y si todo Newtons. esto es entre metro sobre segundo cuadrado, ¿qué se eliminan o qué se cancelan? Otra vez, por favor. Metros sobre segundo al cuadrado. cuadrado. Exacto. ¿Y qué unidad nos quedó? Kilos. Newtons, sí. Kilogramos. Los newtons no se pueden haber quedado. Ya. Los newtons son estos. Se separaron. ¿Sale? Entonces, tenemos kilogramos aquí. 100 kilogramos. Multiplicando ¿a quién? Aceleración de Y. A la aceleración en Y. ¿Hasta ahí está claro? Sí. ¿Hasta ahí está claro, chavos? Sí. Bien. Estos dos elementos, este y este, ¿qué están haciendo? Están multiplicando. Multiplicando. Muy bien. Entonces, ¿cómo despejamos para encontrar la aceleración? Vamos a pasarlo Lo por el pasamos. siguiente. Excelente. Entonces, la aceleración en Y nos queda como 100 kilogramos. si están multiplicando, ¿cómo pasa del otro lado? 100 kilogramos entre 40 y 20 newtons. A ver, otra vez. Este Dividiendo. está del otro lado de la igualdad. Estos dos están multiplicando. Este, 100 kilogramos que está multiplicando, ¿cómo pasa? Ah, Dividiendo. entonces, ¿cómo queda? ¿Menos? No. Sería ¿Tiene 420 signo menos? entre 100. No. 100 kilogramos. Claro que es. No, a ver. Están pelotas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esto es. Ojo. No se hagan pelotas. Chequen. Este es un valor. Este es un valor. Y este es otro. Estos dos, ¿qué están haciendo? Están multiplicando. Multiplicando. Bueno, este que está multiplicando ya sabemos quién es. Este no sabemos quién es. Entonces hay que despejarlo. Sí. Este que está multiplicando pasa del otro lado. ¿Cómo? Dividiendo, o sea, va a ser Dividiendo. 400 newtons entre... Pues entonces va así, ¿no? Ya. Ajá. ¿Cierto o no? Sí. Yo lo sí. único que hice es pasar este más para acá para que lo pudiéramos tener más claro. Entonces, la aceleración en Y es igual a ¿quién? ¿Cómo nos quedó? 420 newtons 420 entre newtons 100 kilogramos. Bien, kilogramos. 420 newtons entre. 100 kilogramos. Entonces, la aceleración en Y, ¿cuánto nos queda? 4.2. 4.2 ¿qué? Ahora veo la operación acá. Newton sobre kilogramos. Los newtons son kilogramos metros sobre segundo cuadrado y abajo kilogramos. ¿Qué se eliminan? Metros sobre segundo cuadrado. Los kilogramos. Segundo al cuadrado. Se eliminan kilogramos, ajá, y nos queda metros sobre segundo cuadrado. Siempre es una aceleración eso. Yeah. ¿Quedó claro? Leve. Sí. Sí, profe. Leve. Sí, profe. Leve, maestro, leve, quedó leve. Oh, perdón. Sí, profe. Está bien. No hay problema, está bien. No pasa nada. Bueno, espero que haya quedado mucho más claro el día de hoy. Ya están ahí los problemas. Así que hay que trabajar con ellos fuertemente, chavos, ¿sale? Para que Sí. empiecen a resolver ya estos ejercicios ahí en su autoevaluación. Tienen 4 intentos.
Ustedes saben que entran a uno y el siguiente pues ya cambió los datos y el siguiente ya le cambió los datos. Así que hay que saber cómo hacer el problema para que entonces les sea más fácil. ¿Sale? Sale, profe. Está bien. Hecho el tiro. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Brenda. Gracias, Abdalá. Muchas gracias, Luis Ángel. Gracias, Carla. Muchas gracias, Ángel Adonai. Hace un rato que no venías, más bien. Rodrigo, muchas gracias. Stephanie, qué bueno que están por aquí. Si hay alguna duda más, ya lo saben, no duden. ¿Mandé? Gracias Ángel. a usted por darnos clase. No, hombre, estoy para servirles. Les pido, por favor, vean los videos que les mando, revisen también los videos que están ahí en la plataforma, dedíquense un ratito también en los elementos que están en la plataforma y van a ver que no hay mayor complicación. Ustedes se van dando cuenta. Le dedican un ratito, pregúntenle a Abdalá, le dedicó un ratito, por ejemplo, a tiro parabólico y con lo que estuvimos viendo de dudas aquí, o sea, sacó los problemas súper fácil, ¿sí o no, Abdalá? Sí, profe, sí me ayudó mucho. Excelente, entonces dense su tiempo, dense su posibilidad de tiempo y van a ver que física se les va a hacer como si nada, no hay problema. ¿Sale? Sale, profe, gracias. Profe, Buenas No, hombre, noches. les agradezco a Bye. ustedes mucho su tiempo, muchas gracias, muy buenas noches a ustedes. Voy a ir deteniendo la grabación.